así Estaba frío. embarazado, pinchado. No, estaba disfrutando de ya sabe qué. El chorizo, puto. Qué colea del chorizo de Merentiel, boludo. Así Estaba frío. embarazado. Cómo se ha abierto de piernas y vago. Pero no hablemos de cosas tristes para vos, pincho. Encima sigue llorando con penales. Qué llorón. Yo he visto cosas peores, culiado. He visto, qué pingo, he visto un penal que le cobró a Gago, que le cobró mano, me acuerdo. Y encima era su penal y de expulsión. Y la pelota nunca le pegó la mano. Bueno, bro, pero ahora hay bar, culiao. No, no te Pero puedes si la saltear pelota penales no así. iba no iba en dirección del vago, la pelota iba lejos. No, no es lo mismo. O sea, no es una jugada que la pelota le iba a él. Igual esa no es la justificación. ¿Y cómo que no? Si, ¿cuántas veces te hace cagar en el área? Si no todos los partidos va a haber 20 penales, culiao. Esos penales no se cobran, digamos. Eso es porque tiene ganas de llorar. Y no vamos a negar de que el vago exagera la caída, que si blanco mide 1,50 m, culiao, y pesa 30 kilos. No sea mentiroso. Bueno, yo te digo una cosa, ¿no? Si River quiere ganar la quinta Copa Libertadores, hay un jugador que lo tiene que sacar sí o sí, culiao. Martínez Cuarta. Por eso no gana la quinta. Qué chiste, Es pelotudo. el Pablo Díaz de ahora. Ah, Pablo Díaz, ¿qué la vida de ese vago, culiao? No se va porque tiene el sueldo alto, culiao. Qué culiao, pero era buen jugador, Ningún digamos. club se lo puede pagar, digamos. Entonces ahí dicen, ¿para qué pingo y ahí sí ya cobra menos, digamos? Claro. Sí, Boca también tiene unos colgados ahí. ¿Podés arrancar, por favor? Sí. Dice, dos placas de metal paralelas, muy grandes, poseen densidades superficiales de igual magnitud, pero con signos contrarios. Ambas placas tienen el mismo espesor, están separadas por una distancia d. Dice, se asume que las placas están lo suficientemente próximas como para que sean consideradas placas ideales e infinitas. Determina el campo eléctrico en cada placa utilizando ley de Gauss. Bueno, ahí la pregunta está medio formulada para el choto, pinchado, porque, a ver, te cuento algo. Yo te hago el dibujo. Esta es una placa, esta es la otra. Bueno, son infinitas, digamos. O sea, este es un pedacito de placa visto de costado. Acá se ha depositado sigma positivo y acá menos sigma. Y la línea de campo, solamente hay campo acá, en esta región, digamos. O sea, como en un capacitor. Acá tenés más, 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 más. Menos, 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 menos. Solamente tenés campo ahí. Si vos querés calcular ese campo con ley de Gauss, lo tenés que hacer así. Tenés que tomar una gaussiana, así. Es una gaussiana fantasma, digamos, obviamente. Así. Fíjate que solamente tiene flujo eléctrico. El flujo eléctrico lo tiene en esta parte nada más, en esa cara. Esa tiene un área. Y es un campo, obviamente ese campo es un campo uniforme porque está generado por placas infinitas. Si yo digo ley de Gauss, integral cerrada de escalar diferencial de área igual a la carga neta encerrada dividido en epsilon cero. ¿Y dónde? Porque, a ver, esta integral es evaluada a lo largo de toda la gaussiana, pero ¿dónde tenés flujo? ¿Dónde solamente hay flujo eléctrico? Porque en la superficie lateral no tenés, porque mira, los diferenciales de área son perpendiculares al campo. En esta cara no hay flujo ¿Por qué porque no sería paralelo?
el diferencial de área es perpendicular a la superficie, así como está dibujadito ahí, perpendicular a la superficie del cilindro. Entonces no te va a quedar paralelo al campo, va a ser perpendicular al campo, ¿no? Ahí te lo he dibujado, mira. En cambio acá, el diferencial de ¿Por qué área, en la de atrás no hay? En la tapa de atrás. acá no hay flujo eléctrico tan sencillo como decir porque no hay campo. ¿Qué campo tenés ahí si eso es metal? ¿Entendés, Gaby? Sí. Ah, bien. Como si fuera que yo estoy rindiendo, cura. ¿Qué tiene? Solamente te queda flujo. Solamente te queda flujo en la tapa de la derecha y obviamente no se pone ya integral cerrada, porque la integral cerrada es cuando vos has evaluado la integral a lo largo de toda la superficie. Pero ahora te quedó solamente la integral en una tapa. Esa no es una integral cerrada. Va a poner módulo de A, coseno de cero. ¿Y cuánta carga encerraste, Pinch? ¿Cuánta carga atrapó tu gaussiana? Tu gaussiana, que es Sigma. ese cilindro rojo, atrapó sigma por el área. Porque, mira, en la superficie de la placa esta que tiene la carga positiva, la gaussiana atrapa una cierta cantidad de carga positiva. ¿Ve? Esta carga positiva quedó atrapada, esta carga positiva quedó atrapada. Y voy a decir, ¿cuánta carga atrapó? Y bueno, si sigma representa carga por unidad de área, habría que multiplicar el sigma por el área que quedó atrapada. Entonces, sigma por A, positivo. Pinchado. Che, Vos tomaste ahí la gaussiana, digamos, con una tapa tocando la lámina para no separar en dos integrales. claro, digamos que la gaussiana está en el metal, me conviene porque ahí no hay campo, entonces yo ya sé que ahí no va a haber flujo, ¿entendés? Yo Algo, elijo dónde ponerla. sí, sí. Voy a elegir para que vos puedas determinar el campo. Obviamente, una de las caras de la gaussiana tiene que ser la zona donde haya campo, para que ahí entre a jugar el campo eléctrico que tenés en ese sector. En cambio, en la tapa de la izquierda no hay flujo porque no hay campo. En la superficie lateral del cilindro tampoco hay flujo porque el diferencial de área es perpendicular a la línea de campo. Y el otro misterio es que tenés que darte cuenta cuánta carga quedó atrapada. O sea, ¿cuánta carga atrapaste? Si es que tu gaussiana, imagínate, me te hago un dibujo en perspectiva, pero vos después borralo, yo te lo borro también. Acá hay carga positiva, esto está en perspectiva. Y ellos te dan carga por cada metro, o sea, te dan sigma. Y bueno, pero tu gaussiana atravesó esa superficie, atrapó cierta cantidad de superficie, obviamente tu gaussiana se va después para atrás, pero toda esta área que quedó atrapada dentro de la gaussiana, si yo lo multiplico por sigma, me va a dar la carga atrapada. ¿Entendés, Pichón? Pinchado. Vos decime si has entendido eso de por qué multiplico sigma por A para calcular la carga. Sigma, por definición, es carga sobre área. Esa es la definición de sigma. ¿Querés conocer la carga? Pasamos multiplicando la área. Ahora sí te escucho, Pinchado, ¿y Gaby. cuándo? Uy, perdón. No, bueno, pregunta, que pregunte él. No, no, Gaby, pregunta, pregunta. ¿Cuándo usas la fórmula directamente del campo generado por una línea infinita? buena acotación. Si no me hubieran puesto eso de que me están obligando a usar la ley de Gauss, yo hubiera puesto directamente la fórmula del campo de la superficie infinita. Lo que pasa es que me están obligando porque me dice use la ley de Gauss. ¿Entendés? De una, gracias. Dividido en epsilon cero. Pero si no, claro, yo sí el campo de una superficie infinita, yo ya la conozco, digamos.
Bueno, puede ser un cilindro, puede ser también un paralelepípedo, podría ser una cajita así, si lo mismo no va a tener flujo en la superficie lateral, esta no va a tener, porque los diferenciales de área son perpendiculares a la línea de campo que pasa así. ¿Cómo? No, la superficie gaussiana es una superficie que encierra un sólido, o sea, tiene que encerrar un volumen, digamos. La gaussiana es una superficie cerrada en la cual queda atrapado un volumen. Por lo demás, el campo es uniforme, sale, la integral de área me da el área, en el otro miembro tengo sigma por área dividido en epsilon 0, se va el área, y me queda que el campo en esta región, que es la región, digamos, entre la carga positiva y negativa, es sigma sobre epsilon 0. Era de esperarse ese resultado, porque si no, ¿cómo lo hacíamos nosotros este ejercicio? Que yo inclusive te lo hice el sábado. Si a mí no me decían que use Gauss, ¿qué iba a hacer yo? Yo iba a decir, bueno, mira, pues, iba a ser así. Acá tengo sigma, acá tengo menos sigma, y yo sé que cada sigma genera campo eléctrico uniforme que vale sigma sobre 2 epsilon 0, me da el campo de cada una, digamos, ya sea L1 o L2. Este va a ser elemento 1, este elemento 2. El sigma positivo de la placa de la izquierda me iba a generar campo para este lado, campo así y campo así. Ese iba a ser el campo E1. Y la otra, la negativa, bueno, genera campo hacia ella. Me iba a generar un campo así, así y así. Este es E1, disculpa, ¿no? Entonces, ¿qué te iba a pasar, Gaby? Eso es lo que hemos hecho en la clase pasada. Se te cancela este campo con este campo y solamente te queda campo en esta parte. Ahí es donde se te suman estos dos. Bueno, o sea, quiere decir que te va a quedar el valor este, pero duplicado. Si vos duplicás, si haces E1 más E2, te va a quedar sigma sobre epsilon 0, que es el resultado que yo saco acá, ¿ves? Usando Gauss. ¿Entendés, pinchado? Si a mí no me ¿Para hubiera... qué caso es ese? O sea, no es para el ejercicio de ahora, ¿o no? Sí, para el ejercicio de ahora, nada más que haciéndolo justamente con la pregunta que vos me has dicho. ¿Qué pasaría si yo no hubiera tenido la obligación de usar la ley de Gauss? ¿Ya? ¿Qué no hemos convenido? No hemos convenido la clase del sábado que si tengo una distribución sigma de carga positiva, no generaba campos para ambos lados saliendo y que valía sigma sobre 2 epsilon 0. Y no hemos convenido que si tengo sigma negativo, genera campo para ambos lados, pero entrando hacia la carga negativa y que vale exactamente lo mismo. Y después no hemos hecho uso del principio de superposición y hemos dicho que la suma de esos dos campos vale cero, que la suma de esos dos campos vale cero y que la suma de estos dos campos va a ser el doble. Eso es lo que hemos hecho el sábado y encima era más difícil en las clases del sábado porque eran 3 placas. ¿Te das cuenta que estoy haciendo lo mismo? Para este ejercicio yo hubiera llegado al resultado de este sigma sobre epsilon 0, lo hubiera hecho sumando los campos en la zona interplaca. Va, no sé, capaz que no me has entendido un choto, avisa. Sí, seguí. Bueno, ¿vos querías preguntar algo, Gaby? ¿Pinchado? No, de que por qué cuando, por ejemplo, en un ejemplo, un cascarón, ¿por qué ahí no haces la carga que va encerrada por el área? Es que en el caso del cascarón esférico, la carga que voy a encerrar ya queda muy bien determinada. Va, no sé si habías copiado eso, disculpa, ¿no? Pienso que sí. Pero vos cuando tenés en un cascarón esférico, vos tenés una carga Q, después acá tenés una carga menos Q, y acá, qué sé yo, acá tenés 2Q, no sé, depende del ejercicio. Pero a lo que voy yo es que si vos tomas una gaussiana ahí, encerrar la carga Q, no te hace falta multiplicar por el área, ya sabes que la encerraste a toda la carga Q.
Si tomo una gaussiana ahí, 0. Si tomo una gaussiana por fuera, no hace falta multiplicar por el área, porque no tenés sigma, tenés ya directamente la carga total. Ok. Claro, pinchado. Bueno, una vez establecido el campo, a nosotros nos quedó un campo ya sea con la ley de Gauss o con el principio de superposición, nos quedó un campo ya conocido. Entonces voy de vuelta al dibujito. Esta es la placa. Lo que pasa es que la placa ahora la vieja le ha puesto un pequeño espesor, digamos. Normalmente las placas te dicen sí, es de espesor despreciable, pero bueno, no importa. Que le ponga espesor, sí, lo mismo la carga se va a la superficie. Se ubica ahí en la superficie. El dibujito ha venido con el ejercicio y solamente tiene campo acá. Ahora, ese campo yo ya lo conozco. Sé que tiene como módulo sigma sobre epsilon cero. Este es el más sigma menos sigma. Entonces la profesora te dice, bueno, ahora calculame el potencial, ¿ves? Porque dice, considere que el potencial vale 0 a la izquierda de la placa negativa. O sea, yo voy a poner un eje X, ¿así? Y voy a tomar el origen de coordenadas acá en el borde de la placa negativa, x igual a 0, por acá va a ser x, y voy a tomar potencial 0 en x igual a 0. ¿Y cómo va a ser la gráfica del potencial? Mira, hagamos la gráfica primero, que yo te decía, hacer la gráfica primero porque tiene mucho valor. La gráfica del campo, acá te la hago la gráfica del campo ya que está. La gráfica del campo, el campo vos lo tenés, no sé cuánto tiene de espesor la placa, pero es más, te dije que el origen de coordenadas, creo yo que es más inteligente, el origen de coordenadas ponerlo, no ahí, ponerlo acá, donde arranca la zona con campo, ahí. Ahí voy a tomar x igual a 0. Y voy a tomar potencial 0 en x igual a 0. Entonces la gráfica del potencial, ahí voy, tururú. Claro, pichado, tiene que ser color amarillo. Este es potencial en función de x. Y acá hay campo en función de x. En el campo en función de x solamente tenés campo de 0 a d. Después no tenés campo. O sea, la gráfica del campo la tenés 0 afuera, solamente hay campo en la zona interplaca y acá 0. Y potencial, y mira, potencial vos has tomado, potencial 0 en x igual a 0. Acá es D. Y si yo voy caminando, Gaby, de 0 hasta D, ¿el potencial aumenta o disminuye? Camina desde x igual a 0 hasta el punto x igual a D. Disminuye. Bueno, y como el campo es constante, el potencial es lineal. Y como después ya no hay campo, el potencial va a permanecer constante por los siglos de los siglos y acá también. Esa es la gráfica del potencial en función de x. Ahora, si vos la querés a la función esa, de cómo es la ecuación de esa recta, y bueno, caca de mono es medio un empingue porque tenés que usar las integrales, pero bueno, son integrales fáciles, como te dice la vieja. Si vos te parás en un x que está comprendido entre 0 y d, el potencial va a ser menos la integral. Desde donde tomaste 0, que sería x igual a 0, hasta x, estoy calculando el Esto es potencial. sin valores, tipo, Sí, no te hace falta reemplazar valores. La verdad que un embole reemplazar valores. Por supuesto que sí podés poner los valores, porque sí sabés cuánto vale d. Creo que te dan sigma también, o sea que podés calcular cuánto vale el campo. Pero la verdad no tiene tanta trascendencia. Es mejor saberlo así, conceptual. Después, y bueno, querés reemplazar los valores, no hay problema. Y si vas caminando, Gaby, y multiplicando escalarmente E por DL, vas caminando desde 0 hasta X. Estás caminando desde 0 hasta un X genérico entre 0 y D. Y vas caminando a favor del campo, ¿no?
Entonces va a poner módulo de DL, coseno de cero. Al DL lo vas a reemplazar por DX, porque también vas caminando a favor de la coordenada. Entonces va a tener módulo de DX, coseno de cero vale 1. El campo es uniforme, así que sale fuera de la integral, y la integral de dx entre 0 y x es x. Entonces me queda sigma sobre epsilon 0, eso era el módulo del campo, por x. Esa es la función que está dibujada como recta, y que si yo llego hasta el valor d, en x igual a d, ahí valdría menos sigma sobre epsilon 0 de. Por supuesto, esto va en volt, esto va en metros. Acá campo eléctrico de Newton sobre Coulombio y X es en metros. Ahí está más que completo, pinchón. Avísame, Gaby, si va todo bien. Pinchado el módulo del campo allá a la derecha, te Sí, quedaba sigma sobre epsilon porque se cancelaban las áreas cuando resolvías la integral. sí, sí, Ah, sí. ok. La ley de Gauss. Pinchado, ¿por qué tomás una X en el medio del campo y no hasta D? Bueno, porque vos tenés que resolver en cada intervalo de manera genérica. O sea, no tiene sentido que yo ponga que la integral va de 0 a D, porque si yo pongo la integral de 0 a D, estoy calculando el potencial solamente ahí, en D. En cambio, Ah, él bien. va, pone X y después a la X en todo caso se reemplaza por D. Ya en ese caso, digamos, particulariza para después para lo que quiera. Claro, vos después ya te dicen, ¿por qué no me calcula aquí en X igual a, qué sé yo, D sobre 8? Bueno, gracias, reemplazo acá X igual a D sobre 8. Bien, avísame y borro todo pinchado, estimo que has copiado. Hola, hola, pinch. Seguí. No, el potencial afuera es constante y vale 0, o constante a la derecha y valía menos sigma sobre epsilon. Y en medio una función, digamos. Bueno, después te hace otro problema de Gauss, la vieja. La verdad que es medio abuso, porque te da, bueno, una situación que yo ya te la había resuelto alguna vez, porque te dice, mire, usted tiene una gota de agua de 0,65 milímetros de radio, o sea, el radio de la gota es 0,65 milímetros, muy chiquita, y que tiene una carga negativa de menos 1,2 pico coulombio. Pico coulombio sería 10 a la menos 12 coulombio. Distribuida en todo su volumen, o sea, la carga esta negativa que tiene la gota está distribuida en todo su volumen así. La gota tiene un cierto radio. Yo voy a poner mejor radio con mayúscula porque después voy a necesitar particularizar y poner uno genérico. Esa es la gota, tiene carga negativa. O sea, acuérdate que Q es negativo. Entonces, ¿qué te dice la vieja? Te dice, bueno, calcula el campo y el potencial sobre la superficie de la gota de lluvia. ¿Qué supuesto hace? Dibuje dos líneas equipotenciales, bla, bla, bla. O sea, quiere que calcule el campo y el potencial sobre la superficie nada más. O sea, no te pide que haga la integral completa, sino sobre la superficie de la gota. Por supuesto, si vos lo querés hacer completo, lo podés hacer, pero va a llevar su tiempo, porque ponele, si la carga está distribuida en todo el volumen, se define ρ. Ρ es la densidad volumétrica de carga. ¿Cuánto vale? La carga dividido en el volumen de la esfera. La carga dividido en el volumen de la esfera, que es 4/3 de pi por el radio de la esfera, que el radio R grande al cubo. Esto te da en coulombio sobre metros cúbicos.
Eso es densidad volumétrica de carga. Entonces, como vos querés determinar el campo eléctrico, yo voy a ir tomando gaussianas. Primero voy a tomar una gaussiana dentro, y para esa gaussiana que tiene un radio comprendido entre 0 y R grande, empiezo. Integral cerrada del producto escalar de E por diferencial de área igual a la carga neta encerrada dividido en epsilon c. Pinchado, si la carga que has encerrado Elon Musk, si la carga que has encerrado es negativa y el diferencial de área siempre apunta hacia afuera, entonces al ser negativa la carga encerrada significa que el campo eléctrico entra. El campo que hay sobre la superficie gaussiana es entrante, mientras que el diferencial de área está saliendo. Por lo tanto, esto va a ser E de A. No entiendo. ¿Cómo sabes que entra? Porque la carga encerrada es negativa. Las cargas negativas, que poner acá te la dibujo grande a la gaussiana. Esa es la gaussiana. Eso era dato, que eran cargas negativas. Sí. La Si carga hubiese, Q, si hubiesen sido positivas, salía el campo también, sale. ¿verdad? Eso. Así es. La línea de campo llegan a las cargas negativas y la línea de campo salen de las cargas positivas. Vos fíjate en el ejercicio anterior de las placas, vos tenías una placa con carga positiva, la otra con carga negativa, y la línea de campo las dibuja de izquierda a derecha, así. O sea, salen de la positiva y llega a la negativa. Entonces, si vos cuando aplicás Gauss encerraste carga negativa, las líneas de campo eléctrico están entrando y el diferencial de área está saliendo. El diferencial de área siempre sale. Y el campo es el mismo a lo largo de toda la gaussiana porque tiene alta simetría, entonces sale el campo fuera de la integral, coseno de 180 vale menos 1, y la integral del diferencial de área es el área de una esfera, 4pi por radio al cuadrado. La carga neta encerrada, ¿encerraste toda la carga Q? No, ¿verdad? No encerraste toda la carga Q, encerraste solamente una parte. ¿Y cómo se calcula eso? Fácil. Como vos ya tenés conocido cuánto vale ρ, vos tenés que multiplicar ρ por el volumen atrapado, por el volumen encerrado. Ρ multiplicado por el volumen encerrado te va a dar la carga encerrada, dividido en epsilon c. O sea, esto te va a dar ρ por el volumen encerrado y el volumen de una esfera que tiene un radio R chiquita. Acuérdate que estamos... No, es que queda genérico, queda como una coordenada genérica. 4/3 de pi por radio al cubo. De hecho, se te va con el radio al cuadrado, se te va pi, se te va 4, y ahí despeja el módulo, que va a ser igual a menos. Ese menos no significa que te va a dar negativo, porque el ρ es negativo. Acuérdate que ρ es negativo, porque esta carga Q es negativa. Si reemplazas los valores, te va a quedar positivo con el menos de adelante. Y bueno, por supuesto, te queda R a la 1 dividido en un 3, porque el 4 se fue, epsilon 0. Así varía el campo eléctrico en una zona entre 0 y R grande. Es una función lineal. O sea, si yo represento campo en función de R, bueno, acuérdate que el campo está apuntando hacia adentro, o sea que si yo lo escribo como vector, tengo que poner menos el módulo del campo, el módulo del campo ya lo he calculado, versor N. Ese campo pinchado se lo dibuja hacia abajo, porque como es un campo, digamos, negativo, porque está hacia adentro, se lo dibuja así. Pinchado. Che, No entiendo por qué ponerle, si te dice que lo calcules sobre la superficie, no tomás como la gaussiana encerrando todo, digamos. O es lo bueno, mismo. el comentario, sí lo hice el comentario al pasar, ahora como que lo estoy haciendo completo. Porque si me pedías sobre la superficie nada más, lo hubiera hecho más rápido. En Pero realidad ¿en qué el ejercicio te pincharía pide, ahora?
¿Daría lo Bueno, mismo o no? sí, sí, te va a dar lo mismo. Te va a dar lo Ah, de mismo. una, de una. Te va a dar lo mismo. Lo que pasa es que quería hacerlo completo, porque por ahí te preguntan sobre la superficie, pero a veces también te dicen, no, calculame el campo en todo punto del espacio, te dicen. O sea, calculame el campo. Igual yo lo llevo a consulta ese pinchado y a mí me han dicho que había que hacer la parte de adentro también. Bueno, ve, o sea, quiere decir que en rigor de verdad, el vaguito que te ha dicho hay que hacer la parte de adentro, él te lo ha dicho con la misma intención que yo te estoy haciendo esto, para que vos sepas. Pero bueno, pero en rigor de verdad, si vos calculas el campo en la superficie y me piden el campo en la superficie, ¿qué pingo me tiene que decir el profesor si me pedido el campo en la superficie? Para eso me hubiera pedido el campo adentro. ¿Pinchado? O sea, pero yo creo que es una buena intención del vago con consulta, digamos. Sí, ¿Por qué has reemplazado Q por ρ por volumen encerrado si Q es dato? no, lo que pasa es que la gaussiana no encierra toda la carga Q. La carga Q está distribuida en toda la esfera de la gota de agua. Pero tu gaussiana es más chica. Tu gaussiana está adentro. Tiene un radio R chica. ¿Qué pasa si mi gaussiana es un poquito más chiquita que el radio, digamos? Que perdón, que la superficie. Bueno, pero ahí le estarías ya dando un valor casi particular al radio de la gaussiana. Ya le estás prácticamente dando el valor del radio. O sea, eso es lo que dice Patricio. ¿Por qué no has hecho eso ya directamente y abarca toda la carga? Y porque la respuesta era, yo quería calcular el campo para cualquier punto dentro de la esfera. Ah, bien, ok. Ahora hago para R mayor que R. En realidad, yo hubiera hecho, o sea, si a mí me hubieran pedido calcular el campo en la superficie de la esfera y tengo libertad, yo hubiera hecho esto para R mayor. Hubiera tomado una gaussiana más grande. ¿Por qué? Porque la ventaja es que si yo tomaba para esa gaussiana, ¿cuánto vale la carga encerrada? ¿Cuánta carga encierra la gaussiana celeste? Q. ¿O no? Y la línea entra o no sale, porque encerré carga negativa. Y la línea entra. O sea que el diferencial de área va a formar 180 grados, entonces vamos de vuelta. E de A coseno de 180 igual a Q sobre algo más fácil. Acá te va a quedar 4pi por radio al cuadrado. Ya no tengo que poner ρ, porque yo ya encerré todas las cargas. Entonces el campo eléctrico en módulo, el módulo del campo me sale menos Q sobre 4pi epsilon 0 R cuadrado. Por no decir la misma expresión que de una carga puntual. Ese menos es solamente por el tema de que la carga Q esta es negativa y menos con menos se hace más. Pero eso es módulo. Ahora, si vos lo querés escribir el vector le tengo que poner un menos, y para que quede claro, le voy a poner el módulo así, versor R, porque quiero que quede claro que hay que poner un menos porque el vector apunta hacia adentro, no hacia afuera. Y ahora mira, Facundo, esa función es una función que depende de la inversa del cuadrado de la distancia. O sea que en la gráfica que está a la derecha, cuando vos llegás linealmente hasta el borde y ahí tenés el campo máximo, a partir de ahí empieza a disminuir con el cuadrado de la distancia. Entonces ahí queda la gráfica completa. ¿Entendés, Pinch? Y te doy lineal porque mira cómo me ha quedado después de aplicar la ley de Gauss adentro. Me ha quedado y acá R. ¿Ves? Eso es una línea recta. E proporcional a R. Nada más que hay un signo menos, entonces va por el lado negativo. Va, en realidad, el menos es porque el vector apunta hacia adentro. Este menos. Ese menos es el que dice tengo que graficar para abajo. Pinchado, cuando planteas con densidad volumétrica, ¿no Sí. tienes que plantear la integral con el diferencial del volumen? No, la ley de Gauss, o sea, la carga se distribuye en un volumen, pero la ley de Gauss es siempre una integral de superficie. La ley de Gauss es el teorema que vamos a ver al último en cálculo 3, que se llama el teorema de Gauss-Ostrogradski, que es una integral de superficie que te enseñan las viejas de cálculo 3. El teorema de Gauss-Ostrogradski,
aplicado a física se transforma en la ley de Gauss. Es Ese no es el integrante. teorema que nadie lo hace después de pinchar en el punto del parcial. Ah, por supuesto, después nadie da spin. Pero es una boludez. Pinchado. No entiendo por qué cuando, viste que cuando vos tomas la gaussiana afuera, te queda que el campo disminuye con el cuadrado del radio de la gaussiana. Bueno, ¿Por qué porque se te va para arriba, digamos, acercándose al eje de las R y no más para abajo en la gráfica? esa última parte no te entendí un choto. Claro, como que se acerca Primero, más al cero, digamos. y sí, porque, o sea, vos estás de acuerdo que ese 4pi radio al cuadrado, que es el área de la esfera, cuando yo lo paso dividiendo el segundo miembro, queda en el denominador, entonces lo cual significa que el módulo del campo se va haciendo más chico con el cuadrado de la distancia. O sea, Claro, si R tiende a infinito, el campo va a tender a cero. claro, pero digo, Ahora, poner el otro si campo, el R está arriba. claro, es por eso. Ese al ser R significa que a medida que R aumenta, el campo va aumentando. Y de hecho el módulo va aumentando. El módulo se va haciendo cada vez más grande. Nada más que se lo dibuja para el lado negativo porque el vector campo eléctrico apunta en sentido negativo del eje R. ¿Entendés? Sí, Si la carga pero es positiva, el dibujo hubiera sido así. Se lo dibuja del lado de arriba. Si la carga es negativa, se lo dibuja del lado de abajo porque cambia el sentido del campo. El módulo. Escuchá, de todas formas, Patricio, si vos no querés estar con el detalle de dibujarlo para arriba o para abajo, sea positiva o negativa la carga, lo que uno hace para chamullar y no caer en errores, a veces pone el campo acá, pero le pone módulo en función de. Y si es módulo, entonces es así. ¿Entendés? de uno. Claro. Eso es para que vos, si estás atrapado, ya tenés que entregar y estás dudando, digo, que se cague el módulo y dibujo del lado positivo, ¿no? Bueno, ¿quién manda? ¿Gaby, vos manda, picho? Bueno, Dale, bro, ya se corta, me voy a echar un cloro y ya venimos. Turututú. Muchas gracias. Goodbye.
Gracias, Gaby. Gracias, pinchado. Ya sigo pinch. Bien. Entonces, volviendo a nuestro enunciado que nos tiene atrapados, yo ya conozco el campo, al campo eléctrico lo conozco en todo el espacio. Bueno, escucha, lo voy a leer porque necesito espacio y me empinga esto que está cruzado. Eh, Dice que tenés que calcular en el apartado A, calcula el campo y potencial eléctrico sobre la superficie de la gota de lluvia, que supuesto realiza. Obviamente que la carga está distribuida uniformemente, que la gota de lluvia está en el vacío. Dibuje dos equipotenciales a 1 metro y 2 metros. Y después, bueno, viene otra pregunta que es la de 2 gotas de agua. Pero a lo que voy es esto. O sea, esta es la gota. La gota tiene carga negativa distribuida en todo su volumen. Hay campo eléctrico ya perfectamente determinado. Yo ahí te dibujo la componente del campo eléctrico en función de R, donde sé que acá varía linealmente y después baja así. Bien, la carga que ha sido establecida en esta gota es una carga negativa, tiene un radio R mayúscula. Y si querés conocer el campo en R igual a R, porque te pedía en la superficie, el campo ahí en R igual a R es un campo que va a tener su módulo versor R y el módulo de ese campo lo podés calcular ya sea con la fórmula de la función lineal o ya sea con la fórmula de la función que depende del cuadrado inverso, pero dándole el valor R. Me parece que la más fácil es la otra, la que dice menos Q sobre 4pi epsilon 0 R cuadrado. Mirá como donde decía R chiquita yo he puesto R grande al cuadrado. Ese menos Q es, digamos, positivo, porque la carga Q es negativa. Si la carga Q es negativa y le pone un menos, eso es positivo. Por eso esto es módulo. Y si reemplazas los valores, te va a salir tanto Newton sobre Coulomb. Ahora, el vector campo se lo escribe como menos el módulo. Y ese menos es porque ese vector campo apunta hacia adentro, apunta hacia el centro, digamos. ¿Entendés, Facundo, eso? Ahora vamos con el potencial. Yo, como la esfera es una configuración de tamaño finito, tomo potencial cero en el infinito. Entonces, como yo quiero calcular ahora el potencial en un R mayor al radio de la esfera, porque voy a calcular el potencial integrando desde el infinito, voy a venir caminando con un dl en sentido contrario a la coordenada, y a medida que yo venga caminando con ese dl, desde el infinito hasta el punto donde yo me quiero parar, ese dl se va encontrando con un campo a favor o en contra. A medida que venís caminando desde el infinito, venís caminando. A favor. Bueno, entonces vos vas a poner el potencial, profesor, es menos la integral desde infinito a r del producto del módulo de E por el módulo de L por el coseno de cero. El dl lo pones como menos de r porque va en contra de la coordenada. El módulo del campo eléctrico, sí lo tenés, el módulo del campo eléctrico, es el menos q sobre 4pi epsilon 0 r cuadrado. Eso es el módulo. Así nos había dado el módulo. Pichao, Bien. ¿por qué es que trabajas, en este caso, viniendo del infinito? Porque el consejo era así: si la carga está distribuida en un elemento de tamaño finito, la gota es un elemento de tamaño finito, es una esfera,
lo que se toma habitualmente de potencial cero en el infinito. ¿Entendés? Para, digamos, cuerpos de tamaño finito se toma potencial cero en el infinito. Y para cuerpos de tamaño infinito, como la placa del ejercicio 1, se toma potencial cero en el origen. Ah, cierto, cierto. Se ha hecho una virtual esto, de una hora. Y bueno, cuando yo reemplace este módulo acá, obviamente va a salir como constante el menos Q, el 4pi, el epsilon cero. Entonces, cuando salga el menos, va a quedar menos, pero acuérdate que hay otro menos, se va a terminar quedando menos Q sobre 4pi epsilon cero. Y la integral de r a la menos 2 es r a la menos 1 sobre menos 1. O sea, de vuelta el menos se va ahí, barra entre infinito y r. Infinito al menos 1 es cero, así que no te da drama. Menos con menos se hace más y me queda así. Esa es la fórmula de potencial. Pero ojo que es negativo eso, ¿no? Porque esta constante que está acá es negativa por culpa de la carga Q chota esa que ya me empinga. No, es que si yo le pongo menos a algo negativo, lo hago positivo. Está bien, cuando yo quiero escribir el módulo de un campo, yo le pongo menos Q. Entonces ahí queda positivo, porque menos con menos se hace más. Cuando vos reemplaces la carga Q, la vas a reemplazar negativa y con el menos de adelante. ¿No? La cuestión es que la gráfica del potencial, imagínate yo, ahora sí que ni en pedo voy a hacer el potencial del lado de adentro. La gráfica del potencial, en función de R, viene siendo negativa. Acuérdate que si vas caminando a favor del campo, el potencial disminuye, o sea que si en el infinito era cero, después viene disminuyendo, hasta que llegas a R, y después seguís caminando. Esta ya la voy a hacer la gráfica, pero no te la voy a resolver la integral. Después va a seguir disminuyendo porque el campo sigue hacia adentro, porque toda la carga es negativa, entonces acá hay una parábola. ¿Por qué una parábola? Porque ahí el campo variaba linealmente. Donde el campo varía linealmente, la gráfica del potencial es una parábola. La integral de una función lineal es una parábola. Pero ¿a dónde te piden ellos que calcule el potencial? En la superficie. Entonces el potencial en la superficie, ¿cuánto va a valer? Q sobre 4pi epsilon cero, 1 sobre R grande. O sea, particularizo para la superficie. Sí. No, porque si vos... No, Julio, sí, la fórmula del campo, el campo eléctrico en la parte que está por fuera de la gota varía con una función que es de 1 sobre R cuadrado. Si vos integrás 1 sobre R cuadrado, te queda 1 sobre R. Por eso te queda 1 sobre R acá. Y si vos integrás una función lineal, ¿qué te va a dar la integral de una función lineal? Una parábola. Por eso dibujo un pedacito de parábola. Una parábola que, fíjate que también tiene sentido, porque esa parábola, a medida que vos te vas metiendo dentro de la esfera, como el campo es a favor, el potencial sigue disminuyendo. Es más, la parábola llega a r igual a cero con recta tangente horizontal. ¿Por qué tengo recta tangente horizontal? Porque ahí el campo vale cero. Y como el campo es la derivada, entonces si la derivada que el campo vale cero, la tangente tiene que tener recta tangente, la parábola tiene que tener recta tangente horizontal. Bueno, eso ya es un detalle demasiado. ¿Ya? ¿Me entendés, pinchado? Hola, hola. Bien. Facundo, Facundo. Después, si me dice que has copiado, borro todo esto. Ese pasa que ellos te acuerdan que te pedían el potencial en la superficie, porque esta es una función potencial en función de... lo único que hice fue particularizar R chica para R grande.
para conocer el potencial ahí, en el borde. Estos son los ejercicios más feos que te pueden llegar a tocar pinchado. Carritas puntuales, capacitores, circuitos, es mucho más fácil, digamos. Eso es lo que tenés que poder hacer primero. Esto lo dejas para el último si hay que tener tiempo. ¿Ves? Por ejemplo, este parcial, mira, placa infinita, la gota, esta con distribución uniforme, la verdad que bien curadito, porque tenés que laburar bastante. Y el ejercicio 3 es el que es amigable porque es de capacitores. Bueno, pero queda el apartado B de este ejercicio. El apartado B de este ejercicio te dice, esto ya es ganas de hinchar la bola de la vieja, porque te dice que se fusionan dos gotas, ve que dice, dos gotas de lluvia idénticas colisionan, se fusionan en una sola gota de gran tamaño. ¿Cuál es el potencial? ¿Qué pingo dice? Eléctrico en la nueva gota, asumiendo que la carga está distribuida de manera uniforme, bla, bla, bla. Ah, y te pedía que dibuje unas X potenciales también. Bueno, mira, Facundo, si vos tenés dos gotitas que tienen radio R mayúscula y se han juntado en una sola, entonces se hizo una gota más grande, pero no es que el radio es el doble, ¿entendés? Sino que la suma de los dos volúmenes, o sea, 2 veces 4/3 de pi por radio grande al cubo, eso es el volumen de esta gota, o sea, el doble de los volúmenes de las gotas anteriores. Ah, bueno, pero como esta nueva gota tiene un radio R', entonces yo el volumen ese R', que es 2 veces el volumen de las gotas anteriores, lo puedo poner como 4/3 de pi por R' al cubo. Se te va el 4/3, se te va el pi, y si sacas raíz cúbica miembro a miembro, te va a quedar que el nuevo radio, perdón, va a ser raíz de 2 veces, raíz cúbica de 2 veces el viejo radio, el nuevo radio. ¿Entendés eso? Es geometría elemental, digamos. No es física 3, es solamente decir que el nuevo volumen es 2 veces el volumen de las esferas viejas y que el nuevo radio va a ser raíz cúbica de 2, o sea, un poco más grande que el radio anterior. Y la nueva carga, no, la nueva carga sí es el doble, porque toda la carga que tenía esta y toda la carga que tiene esta se juntan, principio de conservación de la carga, y la carga se duplica. O sea que podemos definir un nuevo ρ' como 2Q dividido en el nuevo volumen. O sea, es como que se ha hecho una esfera más grande que tiene una carga doble y un volumen que es 4/3 de pi por R' al cubo. Eso te va a dar un nuevo valor, te va a dar menos, no sé cuánto, porque acuérdate que son todas cargas negativas, coulombios sobre metro cúbico. Esa es la nueva densidad volumétrica. Bueno, pero ellos te dicen, está bien, pero calculame el potencial, dicen, ahora de vuelta, calculame el potencial en la superficie. Y es la misma fórmula anterior, nada más que el potencial en la superficie, no me voy a poner así integrales, nada. En la superficie es la fórmula que te escribí recién, que era como, era Q sobre 4pi epsilon 0, y acá R, pero ya no es R, sino R'. ¿Entendés, Facundo? Y la carga es 2Q, porque la carga es el doble. ¿Qué cambió? Que la carga es el doble y que el radio ahora es otro radio, digamos. Te va a dar menos no sé cuánto por. ¿Entendés, pichón? La carga esta grandota negativa genera línea de campo hacia ella, así que si tenés que dibujar X potenciales, ¿y cómo son las X potenciales? Y ahí te dice, dibuja una X potencial en un radio de 2 metros, dibuja otra X potencial en otro radio. Esas son superficies X potencial.
Pero para la superficie de equipotencial no eran donde B era constante. Así es. Sí, Entonces va a ser pero. constante en la medida que vos te mantengas a la misma distancia aérea del centro. Por eso son esferas, Ah, ¿entendés? Y obviamente si esto tiene un potencial uno y este tiene un potencial 2, el potencial uno es más grande que el potencial 2, porque cuando vos caminas en el sentido del campo, el potencial va disminuyendo. Aparte de esas esferas, Patricio, se cortan a 90 grados con la línea de campo que son radiales. Creo que sí te decía, dibujar equipotenciales, me parece. Ah, dice, ¿qué relación hay entre las líneas equipotenciales con las líneas de campo? Las relaciones que se cruzan a 90 grados. La superficie equipotenciales con la línea de campo. ¿Entendés, pinchado? pero escuchá, tengo una duda. ¿Por qué viste que ponerle vos tomás la B1 a cierto radio, ¿o no? Sí, es cuestión de Entonces, gusto. No sé si la la vi. B1 debería Sí. ser más chica que la B2, ¿o no? Por más que se esté acercando porque el denominador es más grande. Bueno, pero acuérdate que esta carga, Patricio, lo que me empinga de este ejercicio. Esta carga es negativa. Ah, de bueno, me había olvidado. Como es negativa la carga, entonces cuando vos más te alejas, el potencial ya es más grande, digamos. Porque algebraicamente sería más grande, ya que, es como decir, menos un volt es más grande que menos 2 volts. ¿Entendés, pinchado, Patricio? ¿Podés volver a explicar, porfa? Ya te explico. Dame un segundo. ¿Qué parte, digámoslo, de Todo. qué? Pero ¿de dónde? No, cuando saca el volumen. Ah, sí, la verdad, lo que pasa es que la vieja, esto sí que ha sido ganas de hinchar la bola de la vieja. Porque ella te dice, No, para, oye, no tapéis lo anterior. y vos como pingo para explicar. Bueno, capturalo eso, Listo, ahora sí. de una. Entonces, vos ya tenés calculado el campo, el potencial para una gota. Lo que pasa es que ahora ella te dice, bueno, usted tiene 2 gotas. Esta gota tenía carga negativa, que esa carga negativa ella le llama Q. Yo no tengo la culpa, ella le llamó Q a la carga negativa, bueno. O sea, que no se pierda de vista de que Q es un valor negativo. Somos estudiantes de la fase. Q es negativo, no hace falta que tenga un menos adelante. Bueno, acá tenés otra gota con carga negativa igual y que tiene el mismo radio. Ahora, como se fusionan y queda una hipergota, que obviamente por el principio de conservación de la carga no se destruye ni se crea de la nada, queda 2Q, o sea, más negativa todavía. Pero esta tiene otro radio. Y la pregunta es, ¿cómo saco ese otro radio? De lo que yo estoy seguro es que la nueva gota tiene un volumen que es el doble. O sea, el volumen de la gota nueva es 2 veces el viejo volumen de la gota vieja. Este tenía volumen B, y este tiene volumen B'. Eso es volumen, disculpa, no es potencial pinchado, ¿no? Volumen, volumen, volumen. Bueno, el volumen B', fórmula del volumen de la esfera, es 4 tercios de pi por el radio nuevo al cubo. 2 veces. Volumen de la vieja gota individual, 4 tercios de pi por radio al cubo. Se te va el 4, se te va el 3, se te va pi. Aplica raíz cúbica miembro a miembro y queda así. ¿Entendés, Lara? O sea, el nuevo radio de la nueva gota vale eso. Bueno, Larita, pero no deja de ser una nueva gota, ¿o no? O sea, es una nueva gota que ahora tiene una carga doble, pero un radio que no es el doble, sino un poco más grande. Entonces, para la nueva gota va a tener una nueva densidad volumétrica
que va a ser 2Q, su carga total, dividido en 4/3 de pi por R' al cubo. Todo eso es coulombios sobre metro cúbico. Y para esa nueva gota, la línea de campo y la fórmula del campo eléctrico y del potencial eléctrico va a ser la misma, nada más que estás trabajando con una carga doble y con un nuevo radio R'. O sea, vos querés saber cómo van a hacer la gráfica del campo eléctrico en función de R, va a ser así, igual que la otra. ¿Cómo va a ser el potencial en función de R? También va a ser así. Te llegue acá y acá va a ser una parabolita así. O sea, lo mismo que has hecho para una gota, lo vas a hacer con esta nueva gota. No te lo vas a poner a hacer de vuelta. Si lo único que tenés que hacer es considerar que esta nueva gota tiene una carga que es 2 veces la vieja carga y que tiene un radio que no es el mismo que de las gotas chiquitas, sino que un radio R' que es un poquito más grande. Entonces te dicen, oiga, ¿por qué no me calcula el potencial en la superficie de la esfera nueva? O sea, te está pidiendo que calcule el potencial en R'. Y ese potencial es el que te queda 2Q, o sea, está negativo, 4pi por epsilon 0, 1 sobre R'. ¿De dónde sacó la fórmula esa? Y sí, es la misma fórmula de cuando trabajó con una gota chica, nada más que ahora he puesto el radio de la gota grande y la carga de la gota grande. ¿Entendés? Espero Sí, que sí. gracias. Sí, gracias. Infinito cariño, Lara. Bueno, avísame y borro. ¿Está entre nosotros el Papu Gómez? Sí, pinchado, ¿cómo andás? Qué bien, pinchado. Bien, Evarito. Excelente. Ah, redando, cagado, pinchado. Ya te echando chuñán. Borro todo, ¿no? Y pasaron estos ejercicios nefastos. Después ya es caquita de mono, porque ellos te dicen, dibuje un diagrama de un circuito que muestre 3 capacitores conectados a los puntos A y B para que la siguiente expresión determine la capacitancia equivalente. O sea, ellos quieren saber de dónde salió esta fórmula que está escrita ahí. Fíjate, ellos dicen 1 sobre C1 más 14 microfaradios. Mirá cómo ahí hay una suma de capacitancias, ¿ves? Lo cual da la pauta que están en paralelo, porque las capacitancias están en paralelo, pero como después sumas inversas, entonces son capacitores que están en serie, el de 9 microfaradios, y la capacitancia equivalente termina saliendo 6 microfaradios. Entonces, acá hay un capacitor ese de 14 microfaradios, lo que se llama C2, y este va a ser C3. Y esto que está acá es el equivalente, el C equivalente. Entonces, fíjate que como se están sumando C1 con C2, tienen que estar en paralelo. Entonces, ahí tengo C1 y C2 en paralelo, ¿ves? Y después tiene ese equivalente entre C1 y C2, está en serie con C3, conectado a un par de puntitos que se llaman A y B. O sea, vos pensá al revés ahora, pensá al revés. ¿Cómo hacer para sacar la capacitancia equivalente de eso? Primero tendría que sacar el equivalente en paralelo de C1 y C2, o sea, tenés que sumar, ¿Cómo sabes que está en paralelo? porque se suman. La capacitancia cuando se suman es así directa, es en paralelo. Y cuando sumas las inversas, es en serie. Entonces, pues yo te decía, pensalo al revés al ejercicio. Esto ya te lo borro, pero es solamente pensando así. O sea, yo digo, si a mí el ejercicio que me dan ya viene dibujado y es esto, uy, ya te puedo el pin. ¿Vos cómo sacarías la capacitancia equivalente de esa configuración? ¿Qué harías primero? ¿Qué vas a decir? Que C1 y C2 están en paralelo.
¿Por qué C1 y C2 están en paralelo? Me podría preguntar eso también. ¿Por qué C1 y C2 están en paralelo? Porque C1 y C2 están conectados al mismo par de puntos, ¿eh? Sale un cable de C1 de un lado del otro y son los mismos puntos de donde sale C2 un cable y después el cable se conecta. Y como están en paralelo, el C12 es C1 más C2. Ah, bueno, entonces quiere decir que la configuración te queda así. Ahora yo dibujo uno solo, que se llama C12, y acá va el C3. Ahora me dicen, bueno, pero ¿cómo saco ya la equivalente total de esos dos últimos? Y bueno, C12 y C3 están en serie. Eso se ve fácil porque es un cable, digamos, es como un capacitor, sale el cable y continúa otro capacitor, sale el cable y se conectan a los puntos ahí. Uno a continuación de otro. ¿Y cómo se saca el equivalente de dos capacitores en serie? Y se hace la inversa del primero más la inversa del otro igual a C equivalente. Claro, pero si yo reemplazo C12 por C1 más C2, me queda la fórmula que la vieja me había escrito acá. Por eso yo te digo, ahora me doy cuenta de que la configuración tiene esa forma de dibujo, porque si yo hubiera querido calcular para esa configuración la capacitancia equivalente, hubiera llegado a la misma fórmula que me da la vieja. ¿Entendés eso, Violeta? Turu, tu, tu, turú. Gaby, vos sos el más pelotudo de esta clase. ¿Qué? Ah, yo. Bueno, obviamente, no solamente que has hecho el dibujo, sino que creo yo que cualquier Elon Musk de esta fórmula que ya está planteada se puede despejar tranquilamente cuánto vale C1. Eso ya es pura matemática, es pasar a otro miembro, hacer la suma de fracciones, dar vuelta a la fracción, bueno, eso ya sobra, ese puede despejar C1 fácilmente. Pero el dibujo es ese que está hecho ahí. Avísame y borro, pinchado. ¿Eso era lo Julián. único que te pedía, Pinch? No, si te pedí algo más. O sea, hazte cuenta que ya tengo todas las capacitancias. Tengo C1, tengo C2, tengo C3 y tengo el equivalente, entonces que vale 6 microfarads. Veamos qué más te pide. Te dice, bueno, dibuje el diagrama, ya está. Después dice, suponga que la batería de 6 volts se conecta entre A y B y encuentre la diferencia potencial entre cada uno de los capacitores. Bien, caca de mono. Entonces te pide la diferencia potencial de cada capacitor. Eso es fácil porque vos, mirá, vos haces así. Vos acá tenés la configuración, esto es C1, C2, C3, ¿sí? Y esto es A y B. O sea, la diferencia potencial entre A y B es dato. No me acuerdo cuánto era, creo que era 6 volts. Entonces, pensá de la siguiente manera. Eh, Acá, cuando vos tenés capacitores en paralelo, la diferencia potencial es la misma. O sea, lo que caracteriza una conexión en paralelo, que la diferencia potencial que tiene el capacitor 1 y la diferencia potencial que tiene el capacitor 2 es la misma. Bien, y otra cosa, que la diferencia potencial del capacitor 3 se te va a sumar con la diferencia potencial del capacitor 1 o 2, que es la misma, y te va a dar los 6 volts. O sea, si yo a este esquema, creo que lo vas a ver mejor así, lo escribo o lo dibujo como C12, que acuérdate que a C12 ya lo tengo, C12 es C1 más C2, y acá está C3 conectado a B, y acá. Entonces, mira Gaby, si esos dos capacitores están en serie, ¿qué tenían en particular en cuanto a las cargas? ¿Cómo eran las cargas de los capacitores cuando los capacitores están en serie? ¿Te acordás de Lo eso? mismo. Es la misma. O sea, acá va a tener una carga más Q, menos Q, más Q, menos Q. Bien, hermoso. Y de hecho, mirá, si vos dejás uno solo, que sería el equivalente,
El capacitor equivalente que sale de hacer la equivalencia de dos capacitores en serie tiene la misma carga. Tiene exactamente la misma carga. Más Q y menos Q. O sea que vos, para este último capacitor que está acá, que es el capacitor equivalente, si plantea la fórmula del capacitor, la fórmula del capacitor dice que Q es igual a la capacitancia, que como este es un solo capacitor, sería la capacitancia equivalente por la diferencia potencial, que son de 6 volt entre A y B. Ah, bueno, mira, Gaby, acabo de averiguar cuánto vale la carga Q que tiene el capacitor equivalente. ¿Y sabe qué tiene de bueno eso, Gaby? Que si ahora yo vuelvo, esa misma carga Q aquí en este capacitor es igual a C12 por la diferencia de potencial en ese capacitor 1,2 y acá Q, la misma carga Q, porque los capacitores en serie tienen la misma carga, va a ser C3 por la diferencia de potencial en el capacitor 3. O sea que ya tenés toda la diferencia de potenciales, que es lo que te pedía la vieja, porque vos de esta formulita podés despejar la diferencia de potencial en el capacitor 3. Y de esta formulita podés despejar la diferencia de potencial en el capacitor 1,2, pero el capacitor 1,2 viene de hacer la capacitancia en paralelo de C1 con C2, y los capacitores en paralelo tienen la misma diferencia de potencial. O sea, una vez que vos de acá despejás la diferencia de potencial entre 1 y 2, pasando, dividiendo la capacitancia C1,2, esa diferencia potencial es la misma que la que va a tener el capacitor 1 y es la misma que va a tener el capacitor 2 porque el capacitor 1 y el capacitor 2 están en paralelo y tienen la misma diferencia potencial que su equivalente. No sé si me has entendido, Gaby. Sí. O sea, yo al esquema lo fui reduciendo, en vez de poner C1, C2, puse C1, 2. Y después de poner C1, 2, C3, puse C equivalente. Bueno, pero no nos olvidemos que la vieja a nosotros nos dio de dato la diferencia potencial que hay entre A y B, que es la que tiene aplicada el capacitor equivalente. Entonces, fácil puedo averiguar cuánto vale la carga, porque la carga del capacitor es igual a la capacitancia, que la tengo, por la diferencia potencial que la tengo. Ahora, si vuelvo atrás, vuelvo al paso anterior, esa carga es la misma para el capacitor C1,2 y para el capacitor C3. ¿Por qué la misma? Porque son capacitores en serie, mi chavo. Los capacitores en serie tienen la misma carga y es la misma carga que tiene su equivalente. Bueno, pero si ya conozco la carga entonces de C1,2 y conozco la carga de C3, aplico la fórmula del capacitor para C1,2, aplico la fórmula del capacitor para C3 y despejo la diferencia de potencial, delta de B3 por un lado y delta de B1,2 por otro lado, pasando dividiendo la capacidad. Claro, pero el delta de B1,2, como ese viene de que es el equivalente de dos capacitores que están en paralelo, es la misma diferencia de potencial que tiene C1 y C2. Entonces ya tengo conocida toda la diferencia de potencial. ¿Entendés? Elon Musk. Nunca se hubiese ocurrido, pero bueno, se entiende. Bueno, yo tampoco que se me ocurrió esto, he visto un vago que hacía esto. Pinchado, tengo una duda. ¿Viste cuando vos tomás, ponerle en C3, la diferencia de potencial en 3? ¿Qué significa? Digamos, porque supuestamente Ah, bueno, le pongo potencia su es índice 2 según el capacitor del que yo me refiero. O sea, el delta V3 es la diferencia potencial en el capacitor 3, digamos, pero ¿entre qué y qué, digamos? entre las placas. O sea, entre la placa cargada positivamente y la placa cargada negativamente hay una diferencia potencial, porque vos sabés que ahí hay un campo eléctrico entre las placas. Entonces, esa diferencia potencial es la diferencia potencial que tiene entre las placas, los capacitores. De una. Si lo dibuja el capacitor grande, es una placa así, con otra placa adelante, y ahí hay un campo eléctrico, entonces hay una diferencia potencial. En cada uno de los capacitores pasa eso. ¿Entendés, Pato? Sí, sí. Pinchado, ¿y cómo son las caras cuando los capacitores están en paralelo?
Qué buena pregunta, Katy, muy bien. Fíjate, ¿no? Si me hubieran pedido cuánto vale la carga uno y la carga 2, no son las mismas. Pero mira qué fácil. La carga uno es C1 por la diferencia potencial que hay 1 2, que ya la tengo. Y la carga 2 es C2 por la diferencia potencial 1 2. Y acuérdate que la 1 2, la uno y la 2 es la misma, digamos, todo porque están en paralelo. O sea, en paralelo las diferencias potenciales son las mismas, pero las cargas son distintas, porque las capacitancias C1 y C2 son distintas. Entonces, si querés conocer la carga en C1 y C2, es la fórmula del capacitor. C1 por delta V, C2 por delta V. Gracias. De nada, Katy. Queda una preguntita bien cortita, pero decime si es que has copiado. Porque queda una preguntita que es un trámite. Uy, ¿copiado? Listo. Porque dice, oiga, si los tres capacitores están formados por placas paralelas de igual que dice, de igual área, ¿cuál de ellos presenta la mayor separación entre las placas? Bueno, es una boludez, porque, digamos, ya no me acuerdo los valores de las capacitancias, pero el tema es que la capacitancia es epsilon cero por área sobre D. ¿De qué te das cuenta ahí, Facundo? De que a mayor D, porque el área dice que va a ser la misma para los tres, la misma para C1, C2 y C3. Claro, pero a mayor D es menor capacitancia. Entonces, obviamente, de los tres capacitores que ya lo tenemos calculado, el que tiene mayor separación es el más chico de los tres. ¿Entendés? Y el que tiene menor separación es el más grande de los tres. Se entiende, ¿verdad? Es sentido común. A menor D, mayor C. Vos tenés para comparar las capacitancias. Si vos estás buscando el capacitor de mayor capacitancia, es el que va a tener menor separación. Viejo, Che, ¿qué sería como lo máximo en dificultad que pueden llegar a tomar con esto? Como, o sea, yo sabiendo creo que que recién han hecho un ejercicio de esto. yo creo que lo de capacitores, lo peor que te puede llegar a tomar es lo que acabo de hacer, que el esquema ese de calcular la diferencia potencial y las cargas en conexiones serie y paralelas. Y ponerle a Ese, perímetro, voltímetro también, podría eso para entrar. circuito, es para resistencia. Bueno, son esos datos del ejercicio que hemos hecho la otra vez, ¿te acordás? Que hemos puesto un amperímetro, un voltímetro que medía las corrientes, la diferencia potencial. Eso en circuito es más fácil. Te iba a Pero digo, decir antes que se ponele, corte, ¿vos te animás que nos juntemos mañana a las 7? Ustedes pueden mañana a las 7 para no hacer tan a la noche. No. No. Sí, No. mejor. Gaby, ¿a qué hora te desocupa vos? Sí, sí. A las Tenemos 7. clases de 3 a 4, creo, de 3, 4, 4 y media. No Ya tengo con drama, asistencia. nos juntamos de 5 a 7 y después hacemos otra clase a la noche. Dale, dale.